Si quieren, vamos arrancando. Primero que nada, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia, para quienes no me conocen. Les queremos agradecer a todos los que están participando en otro webinar de CEU. Contarles un poquito qué es CEU. CEU es la cámara que nuclea a los principales actores del comercio electrónico, de la economía digital, es decir, a todos los que forman parte de la cadena de valor que hace al comercio electrónico y a los negocios por Internet. Contarles que hoy nos van a estar acompañando Natalia Borrazás, de MailUp, y Pablo Simón, de BunkerDB. Van a estar hablando de las mediciones básicas a tener en cuenta del canal online en la venta. Agradecer a los sponsors por participar, por darnos la posibilidad de estar acá, a MailUp, que es donde está Natalia, a FedEx Express, a Fenicio E-Commerce, a Hipermercado Xian, y ahora les vamos a pasar un videito para que vean los videos de los sponsors, y después Natalia va a dar comienzo a la charla. La idea es que cuando finalice la charla le puedan hacer preguntas a través del panel de preguntas y respuestas, que es de la plataforma, y a través también de preguntas en vivo, que las pueden hacer levantando la mano. Ustedes levantan la mano, yo les doy la palabra y les preguntan, para hacerlo un poquito más dinámico y que también sea más entretenido para los speakers y para ustedes también. Así que nada, le doy lugar a mi compañera Cami para que les pase los videitos. Fenicio E-Commerce es una plataforma integral para la implementación y gestión de su sitio de venta online. Hemos ayudado a importantes marcas a aumentar exponencialmente sus ventas, acercándolas al creciente mercado de las compras en línea. Nos enfocamos en brindar experiencias de compras simples, con el proceso más ágil e intuitivo del mercado. Todo esto en una plataforma omnicanal que permite el acceso y la compra desde dispositivos móviles o de escritorio, logrando que sus visitantes se conviertan en sus clientes. Conocemos la dinámica comercial del mercado, por eso estamos integrados con los principales medios de pago, envíos, sistemas de manejo de stock y facturación. Además, ofrecemos una gestión práctica de promociones y descuentos con tarjetas de crédito de rápida implementación y fácil manejo. El panel de administración brinda una excelente experiencia de uso para que su personal pueda concentrarse exclusivamente en su foco de negocio. Como Google Partners certificados, sabemos atraer tráfico a su tienda. Adoptamos las mejores prácticas para posicionamiento en motores de búsqueda, integración con redes sociales y Google Analytics, permitiéndole conocer a fondo el comportamiento de sus clientes.
Y todo esto en la nube. Fenicio e-commerce es un servicio alojado en servidores de alta performance, utilizando la red de Amazon para distribución de contenidos y con respaldos periódicos de información. Fenicio se encuentra en evolución continua, con nuevas funcionalidades que se incorporan en cada actualización, para que su negocio continúe creciendo siempre. Fenicio, tiendas online más fáciles, negocios más rentables. Perfecto. Bueno, ¿arrancamos entonces? Si nos dan ya el ok, arrancamos. Arranquen nomás. Perfecto, bueno, hecha la tanda publicitaria. Pablo, ¿te parece que arranque yo o querés arrancar vos? Dale, Nati, arranca vos. Dale, arranco yo. Entonces, denme un segundo que voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí estoy compartiendo. ¿Me confirman si ya estamos visualizando? Estamos. Perfecto. Bueno, chicos, entonces arrancamos. Muchas gracias a todos por estar presente. A ver, con Pablo y con la gente de CEDU decidimos enfocar este webinar para analizar métricas concretas, ¿sí? Cada uno desde lo que ofrece como servicio y como tecnología y como consultoría. Nosotros, principalmente desde el lado de MailUp, para los que no nos conocen, somos una plataforma de email marketing automation, y quería enfocar justamente estos primeros 30 minutos en cómo analizar, ¿sí? Los datos que nos pueden brindar nuestras campañas de email marketing y cómo aprovechar justamente toda esta información para empezar a optimizar todas nuestras estrategias, que obviamente, en definitiva, todas estas estrategias van a estar enfocadas a instancias de conversión, ¿sí? Como ya todos sabemos, el marketing de hoy está basado en datos, y esto es tanto en la fase de generación de la estrategia como en la fase de medición de esa estrategia. Sin embargo, muchas veces lo que se pasa por alto es que tal vez no hay una continuidad entre las dos fases. Por ejemplo, a partir de la medición de una campaña recién lanzada, miramos, ahí pensamos una nueva estrategia, luego esa estrategia la medimos y programamos la siguiente y así sucesivamente. Entonces, por este motivo, a mí me parece bastante importante entender qué datos tenemos que mirar en nuestras campañas de email marketing y cómo estos datos nos van a ayudar a planificar mejor nuestra estrategia, que en definitiva, como les decía recién, todas van a tener el objetivo final de alcanzar y optimizar la conversión. Ok, no se puede mejorar lo que no se puede medir, ¿bien? Si partimos de esta premisa y comparamos otros canales digitales, el email marketing hoy tiene una ventaja que es perfectamente rastreable en todos sus aspectos. Es posible que sepamos con precisión, por ejemplo, cuántos usuarios abrieron una campaña, cuántos hicieron clic, cuántas de esas campañas nos trajeron múltiples conversiones. Entonces, en función de esto, yo siempre como que separo los KPIs que podemos obtener del email en dos instancias. Los que vienen propiamente dentro del email y los que están por fuera del email, pero que también son generados a través de una campaña de email marketing. En el primer caso, nos estamos refiriendo justamente a todas esas métricas que son perfectamente rastreables desde cualquier plataforma de email marketing, que se obtienen de forma automática y muy fáciles de leer, como lo que es todas las aperturas, las clics, las cancelaciones, los rebotes, etc. Ahora, todo lo que se genera por fuera del email, o sea, a través de una campaña de email marketing, pero lo medimos por fuera, tiene que ver, por ejemplo, con el tráfico que llevamos a nuestro sitio, a nuestro e-commerce, el valor del ticket promedio, la tasa de conversión, que esos datos normalmente no están disponibles dentro de una plataforma de email marketing, sino, por ejemplo, a través de plataformas externas como Google Analytics. Pero hoy, repito, voy a centrarme principalmente en los datos que suceden dentro del email marketing para saber cómo medirlos y cómo mejorarlos. Sí, ahí estamos. Ahora, microacciones. Por cada campaña que nosotros estemos enviando,
tenemos que esa campaña dividirla en microacciones. ¿Qué es lo que, o sea, cuáles son las acciones que influyen en nuestro funnel de conversión? Y descomponer esas campañas en esos micropasos nos va a permitir tener una perspectiva más analítica y nos va a permitir también aprender a optimizar cada aspecto y cada elemento del mensaje. Entonces, si nosotros enviamos una campaña y tenemos X cantidad de aperturas, estamos entendiendo de que los usuarios están reconociendo en nuestra marca. Si además medimos los clics, estamos midiendo los niveles de intereses de los usuarios sobre la información que nosotros estamos disponibilizando en esa campaña. Y además, si encima logramos instancias de conversión a través de esta campaña de email marketing, obviamente generamos esa persuasión y ese convencimiento en los usuarios. Entonces, las métricas claves del email marketing, yo las separo en métricas positivas y métricas negativas, entre comillas, ¿no? Las métricas positivas estarían dadas por las aperturas, los clics, las tasas de conversión, el retorno de la inversión, y las métricas negativas estaría más enfocado a el porcentaje de rebote en nuestras bases de datos y la tasa de cancelación. Lo que vamos a ver ahora es, en cada caso, cómo se calculan todos estos valores y qué acciones podemos ejecutar para cada caso. Empezamos por la tasa de apertura. La tasa de apertura básicamente indica el número de veces que esa campaña fue abierta en comparación con el total de números de entregados. Y esta tasa de apertura se divide en dos secciones, lo que son las aperturas únicas y las aperturas totales. En el caso de las aperturas únicas vamos a estar hablando de los destinatarios que abrieron esa campaña por lo menos una vez. O sea, la primera vez que abrieron esa campaña. Y en el caso de las aperturas totales, estamos hablando de que un mismo destinatario puede abrir esa misma campaña múltiples veces. Obviamente que frente a estas dos estadísticas, a la cual tenemos que prestarle mayor atención es el de las aperturas únicas, porque es justamente la cantidad de destinatarios a la que alcanzamos con esa campaña. Y en la pantalla van a estar viendo cómo es la fórmula para calcular esa tasa de apertura única. Ahora, ¿cuáles son los elementos que influyen en las aperturas? El remitente, el asunto y el preencabezado. ¿Cuáles van a ser las acciones para mejorar todo lo que es tasa de aperturas? Primero, los asuntos. Los asuntos tienen que ser concisos y relevantes, tienen que generar alguna intriga. No solamente tenemos que en el asunto pensar en vender, sino tenemos que empezar a cambiar esa narrativa y tratar de contar y persuadir. Hoy el marketing cada vez más se basa en instancias de persuasión. Entonces, tenemos que pasar de ese enfoque de ventas a un enfoque más persuasivo. Por otro lado, también es súper importante trabajar en lo que es el preencabezado. Y el preencabezado es esa primera línea que aparece al lado del asunto en las bandejas de entrada, que justamente es un complemento y es el espacio que nosotros tenemos que usar para terminar de convencer a los usuarios y que abran esa campaña. ¿Bien? Por otro lado, evitar prácticas de spam. No es necesario que para convencer a nuestros destinatarios les gritemos con palabras como gratis, increíble, mega oferta, oferta bomba. Muchas veces ese exceso de énfasis hace que nuestros emails sean considerados como spam. En cambio, podemos utilizar el recurso del emoji. Estos emoticones, estos emojis nos van a permitir trabajar con mayor grado de expresividad, mejorar el compromiso con los destinatarios, y también trabajar y aprovechar los asuntos para personalizarlos, que eso muchas veces genera una buena diferencia en términos de engagement y participación. Pero por sobre todas las cosas, y yo siempre es lo que recomiendo como consultora de email marketing, es trabajar con lo que es pruebas A/B testing. Y las pruebas A/B testing se utilizan para medir lo que es niveles de aperturas y también niveles de clics. Obviamente cuando aplicamos estos A/B testing no evaluamos las dos cosas en simultáneo, sino que evaluamos una o evaluamos otra.
En el caso de cuando hablamos aperturas, los A/B testing, lo que podemos hacer para ver cómo performa una campaña es, por ejemplo, a un asunto darle un enfoque afirmativo y a otro asunto un enfoque más interrogativo, probar en algún asunto con personalización y otro asunto sin personalización, probar con esto de las palabras en mayúscula o no. Ahí en pantalla yo, por ejemplo, lo que hice fue poner 4 ejemplos de 4 marcas en 4 países diferentes, donde lo que van a ver es que el recurso que están utilizando es el recurso más narrativo y persuasivo. Sí, por ejemplo, en los 2 ejemplos que están en el medio, utilizan el preencabezado como algo más comercial, por ejemplo, con esto del 20% de descuento, o el envío gratis. Y en otros casos tenemos el uso de la personalización y también el recurso del emoji. Pero fíjense que en estos 4 casos, de estas 4 marcas, en ninguno están usando el recurso de el gratis, increíble, la mega oferta, etc. Entonces, este es un dato para que lo puedan empezar a tener en cuenta. Vamos con la segunda métrica, que es la tasa de clics. Y las tasas de clics también se dividen en 2 categorías, lo que es CTR y CTOR. El CTR va a medir cuántas veces los destinatarios hacen clic en ese enlace específico. Es decir, va a calcular el porcentaje de clics en función de los emails enviados. Mientras que el CTOR va a calcular el porcentaje de clics en función de las aperturas. También ahí lo que estoy poniendo en la presentación es la fórmula en cómo se calculan ambos casos. Y ahora, ¿cuáles van a ser las acciones para mejorar esto, lo que es la tasa de clics? Primero que nada, y esto también me canso de decirlo cuando converso con nuestros clientes, es evitar los emails 100% imágenes. El ejemplo que estoy poniendo es básicamente lo que sucede cuando un usuario no tiene la descarga automática de imágenes, básicamente se pierde el 100% de nuestro contenido. En cambio, podemos trabajar con estructuras modulares que nos permitan combinar lo que son imágenes, textos, botones de acción, ¿bien? Y también las estructuras modulares nos van a permitir definir la jerarquía del contenido. Y acá, por supuesto, partiendo de lo más importante a lo menos importante. Ahora, cuando también pensamos en el diseño de las piezas, es fundamental revisar el largo del mensaje y pensarlo siempre primero desde una óptica mobile y después desde una óptica de dispositivos de escritorio. Piensen que todo lo que no puede ser cliqueado y leído desde una pantalla mobile, se pierde el mensaje, ¿sí? No es efectivo. Entonces, a nivel diseño también tenemos que evitar estos hipervínculos que son solo texto y en cambio utilizar los botones de acción que las herramientas de email marketing ofrecen hoy en sus editores. ¿Bien? Después pasamos a la otra métrica que es la tasa de conversión. Y la tasa de conversión, la definición que yo pongo es el porcentaje de destinatarios que hicieron clic en el enlace dentro de esa campaña de email y completa una acción deseada. Esa acción deseada, cuando hablamos de conversión, obviamente no solamente es ejecutar una compra, sino también, por ejemplo, la descarga de un material, realizar una reserva en línea, bueno, la compra del producto, obviamente. Y esta tasa de conversión se mide en herramientas externas, como es el caso de Google Analytics. Y para eso es fundamental saber cómo traquear nuestras campañas de email marketing para poder medirlo en estas herramientas externas. Y después, también dentro de la tasa de conversión, yo suelo diferenciar también entre lo que es conversión directa y conversiones indirectas. Porque la conversión directa va a ser, obviamente, cuando si yo estoy promocionando un producto dentro de mi campaña de email, lo llevo, si el usuario hace clic, lo redirijo directamente a ese producto y la persona ejecuta la compra, eso es claramente una conversión directa. Ahora, las conversiones indirectas van a estar dadas, por ejemplo, si un destinatario no realiza, o sea, recibe esa campaña, pero no realiza la compra, igualmente esa campaña que nosotros estamos enviando ayuda a inculcar en el usuario como cierto grado de conciencia de que esa marca en ese sitio está ofreciendo ese contenido o ese producto.
Bien, entonces también cuando hablamos de campañas de email marketing, deben estar la mayoría de los que están presentes acá deben estar muy familiarizados con este concepto de omnicanalidad, de poder medir esas compras que están sucediendo no solamente en el mundo online, sino también en el mundo offline. Esto de poder, si nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos de campañas de email marketing, donde hasta antes de lo que sería la pandemia, los usuarios estábamos acostumbrados a mirar en la página de la marca y después terminábamos comprando en la tienda física, hoy nos estamos viendo obligados a ejecutar esa compra en el mundo online. Entonces, tener esta trazabilidad de lo que está sucediendo en el canal físico y en el canal online es clave para entender también lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el retorno de la inversión, ¿sí? Ahora, ¿qué influye en esta tasa de conversión? Bueno, la capacidad de entrega, la puntualidad de los flujos de comunicación y obviamente landing pages efectivas. Ahora, ¿cuáles son las acciones para mejorar lo que es la tasa de conversión? Primero que nada, y esto muchos lo odian, es adoptar un sistema doble opt-in. El sistema doble opt-in es, si yo, por ejemplo, en mi página o en mi e-commerce tengo un formulario de suscripción, generalmente uno deja sus datos y automáticamente queda suscrito y comienza a recibir las campañas de esa marca. Ahora, el sistema doble opt-in nos viene a proponer una doble reconfirmación de esa suscripción. La persona se suscribe y automáticamente recibe un primer email de reconfirmar esa voluntad de recibir esas comunicaciones. Entonces, esta práctica del doble opt-in nos va a ayudar a, por un lado, mejorar la capacidad de entrega, a evitar caer en spam y a alimentar la base de datos con personas reales, porque a veces en muchos casos, en muchos e-commerce, he visto de que el formulario de suscripción quizás está de alguna manera abusado y cuando empiezan a sincronizar datos, empiezan a caer mails que en lugar de @gmail son Gmail, Hotmail. Entonces, todos esos errores a la larga empiezan a ensuciar nuestras bases de datos y a perjudicar los niveles de entrega de nuestras campañas de email marketing. Por otro lado, el segundo punto tiene que ver con automatizar las comunicaciones. Y acá la frase más común cuando hablo de automatizar comunicaciones es el mensaje adecuado en el momento adecuado. Y acá es donde nosotros tenemos que trabajar en generar un flujo de comunicaciones de acuerdo al comportamiento de nuestros destinatarios, a los intereses y a los intereses de esos destinatarios. Y acá vuelvo a repetir lo que decía hace unos minutos atrás, tener la posibilidad de tener una base alimentada en función de lo que sucede en el mundo físico, en el mundo online, qué es lo que están mirando los usuarios en nuestro sitio, ¿bien? Y todas estas automatizaciones básicas que pueden ser desde la bienvenida a nuevos suscriptores, la gestión de carrito abandonado, una confirmación de compra, todos los mails transaccionales que podemos enviar cuando las personas ejecutan compras en el mundo online, si completan un formulario, si visitan determinada sección en nuestra página web, ¿bien? Y obviamente también trabajar con los usuarios inactivos después de X periodo de tiempo, que eso ahora también lo vamos a ver más adelante. Y el tercer punto tiene que ver con landing pages optimizadas. Acá de nada va a servir todos los esfuerzos de comunicación que hagamos si después esa página de destino a la cual estamos llevando a nuestro destinatario no está optimizada para que ese usuario pueda generar esa conversión. Y en este punto es importante tener en cuenta lo que son los tiempos de carga de las páginas, la visualización de la página en dispositivos móviles, el tagueo del contenido y muchísimos otros factores más. Bien, pasamos a la siguiente métrica que tiene que ver con el retorno de la inversión. Y esta es una de las métricas más apreciadas, que yo creo, por los especialistas de marketing, porque el retorno de la inversión es ese indicador que va a medir exactamente la efectividad económica de las campañas, ofreciéndonos números y valores con los cuales se puede comparar la efectividad y la rentabilidad de ese correo electrónico con otros canales digitales. Y entonces, bueno, también siempre dejo en pantalla la fórmula de cómo se calcula ese retorno de la inversión.
¿Y qué cosas influyen en este retorno de la inversión? Bueno, primero que nada, la relevancia de los contenidos, la oferta y, como les vengo diciendo, esta multicanalidad. ¿Y cuáles van a ser las acciones para mejorar este retorno de la inversión? Principalmente, segmentar y perfilar los envíos. Ya no es suficiente con que lleguemos a la bandeja de entrada de todos nuestros destinatarios, sino que ahora nos tenemos que enfocar en llegar con mensajes únicos y distintos para cada uno de ellos. Entonces, tenemos que saber cómo involucrar a los usuarios, cómo satisfacer sus intereses, sus hábitos, sus necesidades, ¿bien? Y esto es clave. Y ahora pasamos, y ya le doy el paso a Pablo, con las últimas dos métricas, que es la tasa de rebote y la tasa de cancelación. La tasa de rebote se divide en dos grandes grupos, ¿no? Si bien cada plataforma de email marketing dentro de su clasificación de rebotes hay muchísimas clasificaciones más específicas, esas mini clasificaciones se dividen en dos grandes grupos, lo que son rebotes duros, o los hard bounce, y los rebotes suaves. Los rebotes duros son claramente direcciones de correo 100% inexistentes o inválidas, por lo cual nunca vamos a poder entregar un mensaje a esa dirección de correo. Y los rebotes suaves son rebotes transitorios, son los famosos buzones de entrada llena, las autorrespuestas, problemas temporales con los servidores, etc. ¿Cuáles van a ser las acciones para mejorar esta tasa de rebote? Vuelvo a lo que decía hace 5 minutos más atrás, el sistema doble opt-in, trabajar con la doble reconfirmación de suscripción. También trabajar en una instancia de limpieza de bases de datos. Recuerden que es mejor calidad antes que cantidad. Entonces, acá tenemos que aprender a administrar, bueno, cuáles son esos rebotes que están sucediendo en nuestras campañas de email marketing, porque un gran volumen de direcciones incorrectas también puede afectar a lo que es la reputación del dominio que nosotros estamos utilizando y obviamente puede afectar a los niveles de entregabilidad de esa campaña. Y esto creo que está de más decirlo, pero siempre lo remarco, no comprar bases de datos. No es rentable y es totalmente contraproducente. Comprar bases de datos no garantiza mayores conversiones y no garantiza éxito. Así que totalmente prohibido. Y por último, hablamos de lo que es la tasa de cancelación. Por lo general, la tasa de cancelación está por debajo del 2%. Y obviamente ese número de suscritos tiene que ser siempre menor que el número de nuevos suscriptores. Si es al revés, ahí sí estamos en problemas. Pero acá también es importante realizar alguna estrategia específica con lo que son los usuarios inactivos. Primero, más que nada, armar alguna estrategia de reconfirmar si esos usuarios todavía siguen interesados en recibir sus comunicaciones, pero en caso de que no tengamos esa reconfirmación, bueno, separarlos de nuestra base de datos general, porque eso también va a afectar a los rendimientos de entregabilidad de nuestras campañas. Y es que está influenciado toda esta tasa de cancelación, lo mismo que antes, en la relevancia de los contenidos. Si no estamos comunicando cosas en función de los intereses y de las necesidades de nuestros clientes, vamos a generar mayor tasa de cancelación. En la frecuencia, si lo invadimos más de una vez y si encima lo invadimos todos los días, también va a generar un agotamiento de nuestras bases de datos, y obviamente los plazos de entrega. ¿Cuáles son, obviamente, las acciones para mejorarlos? Bueno, primero que nada, hacer que esa opción de cancelación de suscripción sea accesible y rápido. Si un destinatario que quiere desuscribirse de sus comunicaciones no encuentra una forma rápida, porque no encuentra ese famoso enlace de cancelar suscripción, es muy probable que nos marque como spam. Si eso sucede, acción siguiente, como consecuencia, spam en nuestras campañas, problemas de entregabilidad. Y lo que les decía recién, desarrollar una estrategia de reactivación. Hay un estudio de RedToonPath que estima que básicamente en promedio el 25% de los destinatarios de una base de datos se convierte en inactivos. Es un número alto, pero
si trabajamos en una estrategia de reactivación, son todavía destinatarios que tienen un mínimo potencial de probabilidades de que lo podamos reactivar. Piensen que muchas veces es más fácil recuperar un usuario que salir a adquirir uno nuevo. Entonces acá podemos trabajar con encuestas, con actualizaciones de perfil, bien con algún incentivo a través de esa acción que nosotros estamos haciendo para generar esa recuperación. ¿Bien? Así que, bueno, esto era lo que yo quería tener en estos primeros 30 minutos. Les agradezco y después vamos a leer las preguntas y le doy el pase a Pablo. Bueno, genial. Cami, no sé si va a haber una instancia de preguntas o arrancamos. Eso como lo quieran manejar. Vieron que hay una pregunta ahora que dice, ¿qué serían las estructuras modulares? En realidad, capaz que está bueno contestarla ahora para que no quede colgada. Dale. Perfecto, lo contesto ahora. Las estructuras modulares básicamente es esto de no trabajar simplemente el contenido de forma vertical, una cosa abajo de la otra, sino poder trabajar con columnas, disponibilizar los productos uno al lado del otro. Es básicamente trabajar con contenido responsivo, ¿sí? Y cómo ese contenido o esa estructura que nosotros estamos armando en nuestra campaña de email se ve de una forma a nivel dispositivo de escritorio y cómo se ve o cómo se adapta ese mensaje en dispositivos móviles. Básicamente, las herramientas de email marketing hoy en día tenemos editores de plantillas que permiten trabajar con ese tipo de estructuras. Y también las estructuras modulares hacen referencia a todo lo que es contenido dinámico. En función de quién está abriendo ese mensaje, muestro u oculto determinado tipo de contenido. Espero que haya quedado respondida la pregunta. Impecable. No sé si quieren, hay otra más, dice, ¿el programa te avisa cuando alguien que le envías la campaña te pone en spam? Las estadísticas te dan el detalle de si los usuarios te marcan como spam. Obviamente que hay un montón de estudios y consultorías que nosotros podemos hacer para identificar qué porcentaje de tus campañas están cayendo en spam, o qué porcentaje o qué niveles de entregabilidad están teniendo sus campañas. Obviamente esto va acompañado de consultoría específica, no es algo que se ve a simple vista dentro de una plataforma de email marketing. Bárbaro. Pablo, si querés seguir tú, así no nos tanto. Dale, genial. Voy a compartir pantalla entonces. ¿Todos se están viendo? ¿Se compartió bien la pantalla? ¿Me escuchan? Sí, se ve todo bien y se escucha perfecto. Dale, buenísimo. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Pablo Simón, soy gerente comercial en Bunker. Bunker, justamente, les cuento brevemente, es una compañía que se encarga de simplificar datos para departamentos de marketing. Así que nada, voy a intentar de justamente seguir la línea y digamos, simplificar un montón de términos e información para que, bueno, a partir de ahí, si despertamos un poquito el interés en ahondar un poco más en las distintas mediciones básicas que se deben tener en cuenta para el canal digital, el objetivo estará cumplido. Lo principal y cuál es el objetivo por lo que nosotros trabajamos todos los días desde la compañía, y bueno, creo clave como tópico para esta llamada, es intentar visualizar, entender y actuar en base a los resultados que se tengan. Hoy cada vez tenemos un universo de datos mayor y en definitiva lo más importante es interpretar cuáles de esos datos son los principales o cuáles de esas métricas son las principales para en definitiva poder actuar en consecuencia. En este sentido, siempre me gusta hablar de convertir los datos en conocimiento, ¿no? Que una vez que entendemos cuáles son nuestras estrategias y cuáles son las métricas que vamos a llevar adelante,
seguirlas de tal manera que nos permitan justamente convertir insight de calidad para mejorar las estrategias de comunicación que tengamos frente a nuestros clientes. Hoy en día es ineludible dejar de hablar dejar de hablar de todo lo que está pasando a raíz del coronavirus y cómo, a mi entender, dentro de todas las malas noticias que esto está trayendo, en definitiva, para lo que es la industria digital hay una gran oportunidad. Yo creo que sí se puede hablar de una crisis analógica, por llamarlo de una manera, pero en definitiva creo que podemos hablar de una gran oportunidad digital. Me pareció esta una muy linda imagen para graficar este concepto, donde todos los que estamos en la industria digital tenemos una muy buena oportunidad de acelerar lo que estábamos haciendo, de perfeccionar aquellos pasos y de, en definitivamente, dedicarle foco y dedicación para lograr los resultados esperados. Algo que para mí es sumamente importante en todo esto de entender cuáles son las métricas principales que debemos llevar adelante para nuestras estrategias digitales, es entender el medio, ¿no? Tomando como base que el consumidor está en el centro de ese organigrama y está recibiendo estímulos permanentemente, estímulos que pueden venir desde redes sociales, desde sitios de e-commerce, desde comentarios, de hoy publicidades en diversos medios que tenemos para impactar a consumidores, de influenciadores, y que todo este universo genera un montón de información y es bien importante justamente entender qué de toda esta información yo voy a necesitar para mi estrategia. En este caso, bueno, es bien importante entender que cada vez más, creo yo, tenemos un volumen de información mayor para analizar y un menor tiempo para hacerlo. Y es bien importante justamente entender cuáles son los datos de calidad que vamos a necesitar para cada una de nuestras estrategias. En definitiva, nosotros siempre hablamos mucho de pasar del Big Data al Small Data, y justamente determinar cuáles son los datos relevantes para nuestro negocio, para nuestras audiencias, para el segmento, los segmentos que queremos apuntar, y trabajar allí para darle seguimiento. Entonces, si hablamos de métricas claves, lo primero es entender en dónde estamos parados, ¿no? Nati hacía bastante hincapié en su presentación en esto, y me parece súper importante detenernos, porque si hablamos de métricas, bueno, y vemos el funnel de conversión, ¿de qué métricas estamos hablando? De atraer, de convertir, en definitiva de cerrar, de una venta. Estamos hablando de un proceso de compra de clientes que nos lleven a explorar, decidir qué objetivos tenemos. Tenemos un objetivo de que se registren en nuestro sitio, que ingresen, que definitivamente compren, generar una recompra. Cada uno de estos cuadrantes es un universo de métricas en sí mismo, y es bien importante entender en qué estadio está nuestra marca, en qué estadio está nuestra compañía, qué tipo de estrategia vamos a llevar adelante, según el calendario del año, según el momento en el que estemos, para en definitiva trabajar la mejor estrategia en consecuencia. Si hablamos de lo primero, y traté, quizás no es visualmente lo más atractivo, pero intenté consolidar todo aquí, para el momento de que les hagamos llegar la presentación, puedan tener una guía clara, bueno, de qué métricas tener en cuenta y cuáles son esas definiciones que debemos seguir. A ver, llevar el control de un e-commerce sabemos que no es fácil, sabemos que a lo largo de este camino muchas veces nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo, y tratamos de entender a nuestros clientes, a los visitantes que llegan al sitio, para que en definitiva todos los esfuerzos que hagamos den un buen resultado. La ventaja que tiene lo digital es que todo se puede medir, casi en tiempo real, y bueno, para tomar decisiones en consecuencia. Lo primero que debemos entender, como digo, si vemos este funnel de conversión, cuando hablamos de atraer, debemos pensar en el tráfico. ¿Cuáles son las distintas variables que hoy podemos tener de tráfico? ¿Qué podemos medir? Y bueno, en definitiva, ni que hablar del tráfico mensual, obviamente el número de visitas que el sitio recibe mes a mes, las fuentes de ese tráfico, de dónde provienen los usuarios que ingresan al sitio, cuáles son los motores de búsqueda, si están viniendo más por mobile, por desktop, así como también los que llegan a partir de alguna campaña de promoción activa,
Natia ponía buenos ejemplos en este sentido, pero medir lo que empezamos a medir por el costo por clic es extremadamente importante cada vez que empezamos a ver cuáles son las fuentes de tráfico principales para nuestro negocio. También entender cuáles son las palabras clave, cuáles son esas palabras clave que nos van a ayudar a dar una idea efectiva de nuestra estrategia. En este sentido podríamos hablar una hora entera de SEO, donde digamos, hay muy buenos especialistas en la industria para ir, pero es bien importante tener en cuenta también el tema de las palabras claves con los cuales vamos a llevar tráfico hacia nuestro sitio. Tener claro el porcentaje de visitantes, cuáles son visitantes nuevos, cuáles son visitantes recurrentes. También es sumamente importante medir esta métrica para nuestros esfuerzos digitales. El tiempo promedio, otra variable que creo muy importante, tener en cuenta cuánto tiempo pasa el usuario en nuestra tienda online cada vez que la visita. Y por último, desde marcar el porcentaje de rebote, como el número de páginas de visitas que llegan a nuestra web e inmediatamente nos abandonan. Creo que esa métrica es bien importante para intentar mejorar y entender por qué se dan esas razones de abandono. Una vez que tenemos claro las estrategias de tráfico, una vez que tenemos medido estas variables, es bien importante comenzar a hablar de conversión. Creo que hablar de conversión son, les diría, uno de los puntos neurálgicos y más importantes de cualquier estrategia digital. Existen muchísimas maneras de analizar la conversión, y en este sentido, bueno, hablábamos hoy también al principio de la importancia de conocer de Google Analytics, ingresar a Google Analytics para entender todo este tipo de información. De nuevo, tenemos excelentes profesionales. Fenicio, por ejemplo, que es uno de los partners uno de los sponsors de este webinar, activo participante de la CEDU, tiene muy buenos especialistas y que puedo, digamos, marcar con mucha propiedad los muy buenos especialistas que tiene en esta área para intentar entender cada vez más, recurrir y aprender, porque es sumamente importante entender el tracking que se da en el e-commerce y el seguimiento de objetivos. Cuando hablamos de conversión, creo que hay 3 métricas básicas a entender y llevar adelante. Una de ellas es la tasa de conversión. Básicamente, ¿qué es la tasa de conversión? Es el número de compras u objetivos realizados sobre las visitas, que eso es lo más típico, pero también ahora vemos que cada vez se empieza a hablar más de una tasa de conversión no comparada contra las visitas, sino contra los usuarios del sitio. Esta es una tendencia que cada vez más se empieza a dar, y bueno, cada vez son muchísimos clientes que empiezan a analizar la métrica de conversión también por el lado de los usuarios. La tasa de añadido a compra, obviamente esto es clave, es el número total de productos añadidos sobre el total de productos visitados. Esto es bien importante llevarlo y entenderlo. Y obviamente los datos del pedido, ¿no? Tener un promedio del importe de cada uno de nuestros tickets y también de las unidades promedio que cada usuario cuando entra al sitio compra, para, en definitivamente, también entender cuánto es nuestro ticket promedio, cuántos productos tenemos habitualmente en el carrito. Son métricas que, de nuevo, pueden parecer simples, pero créanme que son la base para entender todo lo que viene después. Otras variables a tener en cuenta. Bueno, recién hablábamos de llenar el carrito. Es clave también entender qué pasa cuando nos abandonan en esa fase, ¿no? Porque en definitiva invertimos en lo que hablábamos antes del tráfico. Logramos pensar mucho en un sitio que tenga una navegación fácil, eficiente, y que haga que los pasos de compra sean lo más prácticos posibles. Le damos al consumidor lo que quiere en nuestro listado de productos, y cuando llegamos al carrito nos abandona. Entender esta métrica también es sumamente importante. ¿Por qué ocurre eso? Porque no tenemos los medios de pago adecuados, porque no tenemos los medios logísticos adecuados, porque no tenemos, no sé, la descripción de garantías o devoluciones. Es bien importante entender de ese lado por qué nos abandonan en esta fase de compra, que es casi al final de lo que queremos lograr nosotros, y en definitiva se nos cae una venta allí.
La fidelización del cliente, otra variable clave a tener en cuenta cuando hablamos de comercio electrónico. Si hay algo que el e-commerce permite, no es solamente la compra, sino la recurrencia de esa compra. Entonces, entender quiénes son esos clientes que nos visitan y nos compran de forma recurrente, claramente va a hacer que logremos hacer mejores estrategias, logremos manejar mejor nuestros presupuestos y tengamos obviamente un retorno de la inversión muchísimo más eficiente que si no tenemos identificados quiénes son estas personas. ¿Cómo podemos hacerlo? Y bueno, hay un par de nociones básicas, pero importante llevar adelante. El tema de las suscripciones y de registro, es muy importante tratar de proporcionar al cliente plataformas o medios para que nos brinde información adicional, que en definitiva eso va a hacer que nosotros, al tener más información de ese cliente, creo que va a demostrar dos variables: que el cliente confía en nosotros, y eso marca que estamos haciendo las cosas bien, y no menos importante, cuanto más información tengamos de ese cliente, bueno, mejor lo podremos impactar en el momento indicado. Y otra cuestión que hoy, y creo que, bueno, lo hemos visto en toda esta fase de cuarentena quizás, la influencia que tienen las redes sociales en no solamente, tener claro, bueno, cuántos seguidores o cuántos clics, likes vamos teniendo, sino también la interacción relevante que se va generando en ese canal de comunicación, donde es un muy buen termómetro para entender dónde nuestra marca está posicionado en las audiencias que nos importan y en nuestros seguidores. Otro punto clave es tener identificado cuáles son nuestros productos estrella. Siempre, digamos, en todo negocio, en toda economía, tenemos concentrado cuáles son aquellos productos que sabemos que mejor resultado dan. Bueno, tengámoslos identificados, porque si, de nuevo, trabajamos estrategias de marketing apuntados hacia esos productos, en definitiva, vamos a ser muchísimo más eficientes en el retorno de la inversión y obviamente en las ventas que podamos lograr. Se viene típica acción, se viene en breve el Ciberlunes dentro de CEDU, donde ya, digamos, muchísimas empresas conocen de memoria cuáles son los productos que van a marcar el termómetro o el resultado de su acción. Es bien importante que con el tiempo adecuado logren estoquearse lo más posible de esos productos, preparen, que ahora en el siguiente punto vamos a hablar de eso, de la calidad del servicio y la atención al cliente, pero tengan bien preparado la estructura para sostener la demanda que esos productos van a tener, porque claramente van a ser los que marquen el ritmo y el resultado de una campaña. Pongo el ejemplo de Ciberlunes porque es un claro ejemplo donde el e-commerce se dinamiza muchísimo y estamos próximos a entrar en ese periodo. Recién hablaba justamente de estar a la altura de la demanda, y en ese sentido es muy importante también medir la calidad del servicio. Esto es algo que no es cualitativo, es cuantitativo, se puede medir y se puede obtener resultados claros para actuar en consecuencia. En ese sentido, creo que la anulación de pedidos es una métrica clave para medir el servicio de postventa y si estamos siendo exitosos o no en ese punto. Medir el tiempo medio de entrega. Esto es algo clave, y hoy pensemos más que nunca, no sé, pienso en plataformas como Rappi, Pedido Ya, Uber Eats, mismo Uber, Easy Taxi, Mercado Libre, Wow, no sé, las principales plataformas que hoy todos utilizamos para distintos momentos de consumo. Si el tiempo de entrega será algo clave que define el éxito o no de una transacción. De nuevo, si hablamos de recompra, el tiempo medio de entrega, tenerlo bien medido y aceitado, es una variable sumamente importante. La tasa de devoluciones, claramente otra métrica que debemos medir. ¿Por qué? Porque creo yo va a ser una clara muestra de la satisfacción del cliente frente a ese producto. Obviamente que habrá cuestiones, macro, que excedan a lo que nosotros podamos hacer, que nos pueda impactar en esta variable, pero bueno, en la general y en el día a día, nos va a permitir tener un monitoreo claro de la satisfacción del cliente frente a nuestro producto o servicio. Y el tiempo de respuesta, para mí también, otra variable súper importante a tener medida en el comercio electrónico.
a ver, y esto es, de nuevo, sentido común, pero si entramos a un lugar físico y damos vueltas, no encontramos a ningún vendedor, tenemos una duda, no sabemos a quién acudir, ¿cuántas veces nos pasa que nos damos vuelta, nos aburrimos y nos vamos y entramos al local de al lado? Bueno, imagínense en digital, esto es muchísimo más exponenciado, y en definitiva tener un ratio bajo de tiempo de respuesta y medir para intentar mejorar, porque digamos, ¿cuál es la clave de todo esto? Medir para actuar en consecuencia, como veíamos al principio. Entonces, cuanto más precisos seamos en estas mediciones, mejor podremos hacer nuestros procesos en el futuro para no volver a caer en errores anteriores. Entonces, un poco, luego de ver todas estas variables, ¿no? Pasamos por tráfico, pasamos por conversión, pasamos por el carrito, por atención al cliente, por la recompra, por la satisfacción del usuario, por el registro. En definitiva, como decía antes, no lo veo algo sencillo de llevar adelante, y creo, viniendo y trabajando en la industria tecnológica, yo creo que es sumamente importante poner tecnología en la base del negocio que ayude a dinamizar y a efectivizar estos procesos. Y lo digo de verdad, muchas veces yo siento que en Uruguay, propiamente dicho, no terminamos de entender la importancia de poner tecnología en la base del negocio para terminar de escalar o terminar de efectivizar algunos de los procesos que hablaba anteriormente. O sea, se entiende que la tecnología es importante, se entiende que debemos ir hacia ahí, pero no terminamos de tomar la iniciativa. Entonces, desde ese lugar, yo creo que definitivamente apostar a poner tecnología en la base de la pirámide, poner en el medio buena minería de datos y automatización, que termine en una estructura de recursos que sea de alto valor y para justamente analizar toda esta información que veíamos anteriormente, bueno, creo que definitivamente nos va a acercar más a tener muy buenos resultados. Y aquí en Uruguay yo le voy a mostrar un par de ejemplos de lo que hacemos nosotros. A partir de Bunker nosotros tenemos un sistema que justamente lo que permite es integrar todo en un solo lugar, no tener que ir a distintas plataformas a visualizar la información de lo que está ocurriendo en el ecosistema, sino tener todo integrado a nivel de redes, de sitio web, de landing, de aplicaciones, de consumidores, de cuentas publicitarias, de visualización de la competencia, del sentimiento de esos consumidores, entender de qué están hablando y de qué tópicos están hablando, en qué tonos. En definitiva, tener todo integrado en un solo lugar va a hacer que, obviamente, a nivel de tiempos y procesos, todo se dinamice mucho más. Tener claro, digamos, de punta a punta, en ese funnel que hablábamos al principio, bueno, qué está ocurriendo, dónde nos están abandonando, qué costos estamos bien invirtiendo o mal invirtiendo. En este sentido, tener todo bien monitoreado es sumamente bien importante, ya sea con Bunker o con la plataforma que quieran, pero en definitiva, de nuevo, vuelvo al concepto de poner tecnología en la base del negocio. Generar sistemas de alertas, esto también es bien importante. Muchas veces, y más que nada también, en Uruguay hay muchísimas compañías que somos multitasking, ¿no? Tenemos un montón de roles más allá de nuestra tarea, que hace que el día a día nos termine comiendo y no podamos, bueno, hacer todo este análisis de las variables más importantes del negocio en el día a día. Entonces, de nuevo, tener tecnologías que nos permitan generar alertas cuando algo positivo o negativo ocurra frente a objetivos que nos planteamos previamente, estoy seguro que va a hacer que tomemos muchas mejores decisiones que si, bueno, seguimos dejando pasar los días sin tomar acción y sin, digamos, poner todas estas cuestiones dentro de nuestros procesos de trabajo. Nombro un ejemplo también, el otro día hablaba con la gente de Fenicio y me planteaban la idea de que estaban llevando adelante un servicio que se llama Fenicio Express, de poder ya dar todo llave en mano, no tener desde, obviamente, montar el sitio, los medios de pago, la logística, por un pricing bajo, justamente adaptándose a esta realidad y para que el comercio electrónico logre que siga dinamizando y creciendo. Y la verdad que me pareció una idea fantástica, porque
prácticamente en muy poco tiempo nos permite ya olvidarnos de ir a hablar con los medios de pago, ir a hablar con los medios logísticos, montar nuestro sitio, generar catálogo, no, ya está, o sea, estamos en línea de un momento a otro y eso nos permite poder pensar a trabajar. ¿Qué es eso, básicamente, o qué es esto que le estoy mostrando? De nuevo, vuelvo a la pirámide, poner tecnología en la base del negocio. Y esa es, creo yo, la clave de todo esto para hacer una medición acertada, eficiente, y de nuevo, que genere un hábito. Porque quizás, a ver, y esto es bien importante, la motivación, es como dice la frase, la motivación es lo que te hace empezar, pero el hábito es lo que te mantiene. Entonces, de nada sirve muchas veces motivarse, voy a empezar con esto, voy a empezar a leer, y después que el día a día me coma, y bueno, y esto deje de ser parte de mi proceso de trabajo. Por eso vuelvo a decir, la automatización creo que es un punto clave. Nati también hablaba, creo, de forma muy, muy clara de poder empezar a medir el mundo físico. Y creo que acá, cuando también me pasaba a mí, cuando decía, bueno, voy a pensar en armar una presentación que sea de ventas online. No, ya no podemos hablar de ventas online. Creo que tenemos que empezar a hablar de ventas omnicanales. Creo que hoy en día el mundo está, digamos, y en Uruguay, digamos, estamos también en ese momento donde tenemos que empezar a vincular métricas del mundo físico y del mundo digital para hacer mejores comunicaciones, mejores campañas y en definitiva dar mensajes mucho más certeros. En ese sentido, hoy existen tecnologías que permiten hacer mediciones demográficas de un punto de venta o de un espacio físico, entendiendo cuántas personas son hombres, cuántas personas son mujeres las que están por allí, cuántas personas no solamente pasan, pensemos, no sé, en una vidriera o en una cabecera de góndola o en una mesa de exhibición de producto, cuánta gente pasa por delante y cuánta gente nos mira. O sea, es una variable sumamente, en digital la estamos midiendo todo el tiempo, en el canal físico también lo podemos hacer, podemos entender en qué rango etario están esas personas, podemos medir el tiempo de atención de las personas frente a ese estímulo, podemos medir las emociones de las personas que si tienen un estado de ánimo de alegría, de neutralidad, de tristeza, y por ende adaptar nuestros mensajes a ese resultado. Y bueno, podemos integrar todos esos resultados, todos esos datos en el mismo lugar que vemos las variables del mundo físico para tomar mejores decisiones y mejores acciones de forma omnicanal. Entonces, en definitiva, creo que esto es una clara evolución digamos, cómo podemos arrancar desde un canal simple, pero bueno, vale la pena intentar llegar a este concepto de omnicanalidad, porque en definitiva es el que hoy nuestro consumidor requiere y el que debemos apuntar a llegar a ese lugar sin tratar de dar la misma experiencia de compra sin importar por el canal que ese consumidor venga. Como para ir cerrando, me gustaría mostrar justamente un video que a mí me encanta, o sea, es bastante aspiracional cuando lo vean, pero creo que para mí es un muy buen reflejo de, bueno, cómo llegar a este punto de omnicanalidad y cuántas variables y cuántas mediciones uno debe tener en cuenta y si será importante contar con partners tecnológicos para ayudarnos en la medición. Así que espero que les guste.
Bien, elegí una marca que no estuviese en Uruguay para no herir ninguna susceptibilidad, pero nada, me parece que es un lindo caso para aspirar, ¿no? Uno ve eso y dice, pará, estamos, seguramente a todos nos pase, tengo que transitar un camino enorme para llegar hasta ahí, pero creo que vamos en un buen camino. Creo que en Uruguay hay grandes ejemplos de compañías que están apostando a este camino. Pienso en Farmashop, pienso en Divino, obviamente pienso en Multiahorro, y un montón de compañías que veo como, y la verdad me da muchísima satisfacción y me encanta ver cómo en Uruguay cada vez más compañías apuestan a este camino y apuestan a intentar lograr este tipo de experiencias de compra que creo que resumen perfectamente todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos medir en los distintos canales por los cuales un consumidor puede interactuar con nosotros. Así que para terminar, y aprovechando estos últimos días de cuarentena, parecería ser así, me gustaría recomendarles este libro que me lo recomendó un gran amigo, no sé si lo conocen, se llama Fernando Maldonado, es el director de Soul Marketing. Una vez charlando en su oficina me recomendó este libro ya hace un par de años, y la verdad que me encantó, es como un libro que me acompaña muchísimo, y trato de volver a él cada vez que puedo, así que si les gusta este tema de mediciones, si les gusta este tema de métricas como para medir en distintas áreas del negocio, eso es lo bueno, habla muchísimo de marketing digital, de e-commerce, pero también tiene métricas de finanzas, de recursos humanos, comerciales, que están muy buenas para, digamos, tener un overview general de todo el negocio. Humildemente se los recomiendo para que puedan tenerlo, leerlo y seguirse formando un poquito más en este tema de KPI, de mediciones, de objetivos y demás. Así que muchísimas gracias a todos por el tiempo, espero que les haya gustado, y bueno, quedo abierto a las preguntas que quieran hacer. Pablo, Natalia, si quieren les voy leyendo las preguntas y las van contestando. Dale, buenísimo. Perfecto. Dale, les digo la primera, que es de Mariana. Dice, si los clientes son empresas, ¿también hay que pensar en el móvil primero? Creo que es para Natalia. Totalmente, no importa si estamos hablando de un B2C, un B2B, ni de qué tipo, si estamos ofreciendo productos o servicios, siempre tenemos que pensar, cuando hablamos de mobile, hablamos de todo, ¿no? Desde el diseño de nuestro sitio, de nuestro e-commerce, hasta también de las comunicaciones. A ver, hoy nos vamos a dormir y cuando nos levantamos lo primero que hacemos es levantar el celular y chequeamos los mails del celular, miramos las noticias desde el celular, interactuamos en el celular, entonces todo lo que no pueda ser mirado a través de una pantalla pequeña no va a tener el éxito que esperamos que tenga. Entonces la respuesta es sí, independientemente si nos estamos dirigiendo a consumidores directos o a empresas, tenemos que siempre enfocarnos primero desde una mirada mobile y después desde una mirada desktop. Bien. Pablo, no sé si quieres agregar algo. No, creo que está clarísima la respuesta. Impecable. Les digo la otra, dice, ¿cuánto es una adecuada tasa de conversión? Bueno, respondo yo también si querés. Dale, 10%. Vamos haciendo un ping-pong. Sí, 25. 25%. Hay un índice general que dice que la tasa de conversión es siempre del 1%. Entonces, a partir de ahí, en el mundo del e-commerce, el 1% es el estándar, y de ahí para arriba, obviamente, va a estar mucho más que bien. También había, viendo algunos datos y hablando con algunos referentes de la industria, me comentaban justamente que la cuarentena y el cierre de locales físicos habían hecho que la tasa de conversión de muchísimos locales estuviese en un 2 o hasta en un 3% en estos días, lo cual, claro, decía, estoy mal acostumbrando a los clientes porque estoy entregando niveles de tasa de conversión que están, digamos, mucho más por encima de la media. Y bueno, en ese sentido, es como dice Nati, o sea, generalmente un benchmark de 1% es inaceptable. Es como decía, ¿no? Lo digital es oportunidad, y hoy en día esa vara empieza a subir, y bueno, después veremos cómo queda cuando todo empiece a volver a la nueva normalidad, como dice el gobierno.
Les paso la otra pregunta entonces. Dice, Dale. ¿qué valor analítico agrega el diferenciar la conversión de compras, de visitas o usuarios? Bueno, ¿querés, Nati, arranco yo esta vez y complementás? Dale, buenísimo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Cuando muchas veces quizás nos entra una visita, muchas veces se intenta, no sé, no encuentra los pasos adecuados en el sitio, no sé, no quiero segmentar, pero pensemos en alguien mayor, por ejemplo, ¿no? Que no está habituado a comprar en digital, en online, y bueno, y entra y no puede, y vuelve a empezar, y no puede, y vuelve a empezar, y no puede. O sea, a mí me pasa con mi madre un montón. Pablo, estoy en Mercado Libre, ¿no? O sea, trabajé en Mercado Libre, o sea, si hay algo fácil es comprar en Mercado Libre. Y le cuesta, digamos, entra y sale, y se mezcla, y vuelve para atrás, y los medios de pago, y eso muchas veces termina haciendo que digamos, esa tasa de conversión quede viciada por un mismo usuario que entró muchísimas veces a intentar hacer esa compra. Entonces, por eso es que se habla que quizás sea más limpio tener una tasa de conversión por usuario, porque claramente va a ser quizás mucho más fiel con la realidad de los usuarios que ingresan al sitio y terminan comprando. No agrego nada porque está súper claro lo que dijo. Bueno, les cuento que tenemos a Matías que está levantando la mano. Vamos a darle la palabra, así les puedo hacer la pregunta. Matías, ¿nos escuchás? Estás en mute, Matías. Sí. Ahí sí. Sí, te escuchamos. Ok, sí, yo justo estaba escribiendo la pregunta y la mandé sin querer, así que pido disculpas a los que la vieron, incluso está mal formulada. En realidad, es un punto con lo que dijo Pablo con respecto a las mediciones, que está muy bueno esto, la parte de que a ver, yo empecé en el área creativa, después me pasé al área de experiencia y de cliente, y fue la parte que me gustó más porque creo que es el momento hace tiempo de entregar, no un producto, sino una experiencia o sea, soluciones y la experiencia, ¿no? Eh, yo estoy en un desarrollo de poder generar una especie de compra desde tu casa por medio de realidad virtual. Claro. ¿Y cómo es eso? Es a través de una aplicación, a través de un desarrollo, recorrer el supermercado, tienda, lo que sea, eligiendo y haciendo clic con el lente, comprando, dejando tus datos. Si bien eso es posible en un consumidor local, si está si bien eso a través, o sea, si tienen datos sobre cuál es el comportamiento o el camino que tienen los supermercados hoy en día con respecto a esto que pasó ahora de la pandemia de, ok, quédate en tu casa, pero comprame online, te pido, pedime, te llevo. Si es algo que por ahí puede generar un rechazo o no, estamos hablando de algo que es vivir el proceso de compra real desde tu casa, ¿no? Sentado en tu casa y ya no desde el teléfono, sino que moviendo la cabeza. Estamos hablando de lentes VR, haciendo clic en la compra, en la góndola y pagando ahí. Sí. Bueno, Nati, si querés, arranco con la respuesta. Dale, y yo después me sumo. Dale. Mirá, te puedo hablar con, digamos, propiedad de un caso directo que estamos trabajando. ¿tá? Por ejemplo, pensando en lo que vos decís, la industria del maquillaje es un claro ejemplo de lo que vos estás diciendo. Hoy la mujer no puede ir a la tienda digamos, a probarse el maquillaje y claramente la realidad virtual, tener, digamos, distintos filtros que permitan hacer que, según el producto, la mujer pueda ver cómo esos productos le quedan en su rostro, bueno, y si a partir de ahí eso está linkeado a un e-commerce, que ya directamente voy al checkout del producto, frente a con ese que yo elegí, donde tengo los medios de pago claros, donde tengo las condiciones de entrega, y lo puedo comprar, y encima yo como compañía puedo tener un sistema que me permita medir todo ese funnel y qué es lo que está pasando, bueno, creo que se puede. Nosotros hoy, te cuento, estamos desarrollando un proyecto para L'Oreal, no es la idea, si quieren después, o Matías, te puedo mandar una presentación con este tema, para no mezclar tópicos, pero sí que lo estamos haciendo, sí que se puede. Me preguntás si en Uruguay estamos cerca o lejos, yo creo que cada vez estamos más cerca, y habla un poco de eso que decía, ¿no? De empezar a priorizar este tipo de inversión tecnológica en las compañías. Pero sí hay, digamos, nosotros, y hay otras compañías que lo están haciendo. Pongo el ejemplo de cosmética porque me parece un ejemplo súper claro de que donde la realidad virtual
cobra un rol sumamente importante a la hora, no ya de la realidad virtual como algo sexy o atractivo para poner en una estrategia de comunicación, sino para buscar un objetivo de compra en sí mismo. A nivel de supermercados, nosotros justamente estamos también desarrollando un proyecto para Walmart en Centroamérica, que tiene mucho de lo que mostramos en el video, en el video de Carrefour. Pero bueno, nada, sí me pasa que esos proyectos todavía nos vienen más de afuera que de adentro en Uruguay. Perdón. Agrego un poco también a todo esto, ¿no? que venía mencionando Pablo. Digo, esto de trabajar con la realidad virtual es una experiencia que es bastante innovadora, pero para toda Latinoamérica, no solo para el caso de Uruguay, pero más allá de darle esta nueva manera de generar una compra, digo, después también tenemos que pensar en toda esta inversión tecnológica que estamos haciendo, después cómo vamos a generar la continuidad de esa experiencia de compra, que era lo que mencionabas vos recién, Matías. Nosotros podemos brindarle la mejor tecnología para que el usuario parezca que está navegando dentro del supermercado, etc. Pero si después, vengo de escuchar una charla específica de Cencosud, decía, en esta etapa de pandemia, que es un caso bastante extremo, ¿no? Pero digo, le estamos garantizando las mejores ofertas, le estamos garantizando cajas con productos esenciales, pero si yo después no invierto en la logística para que el producto llegue en tiempo y forma, que lleguen los productos con el cuidado correspondiente, digo, ahí toda esa experiencia que generé con la tecnología se acaba en un solo segundo. Entonces también es algo bastante importante a tener en cuenta. Sí, eso es más que estamos todos de acuerdo. Dos cosas nada más para cerrar, y perfecto, Pablo, lo que me contás, también con eso estoy con la parte de realidad aumentada, pero bueno, eso se queda, después lo manejamos internamente para no mezclar tópicos, como decís. Y con respecto a lo que dice Natalia, bueno, cuando me pasé al mercado yo estaba trabajando en agencias de publicidad, cuando me pasé al mercado premium del automóvil, entendí que mucha gente, y acá voy a hablar, perdona lo que me están escuchando, pero voy a hablar muy mal del de marketing, ¿sí? O los gerentes generales, porfiados de creer conocer ciertos clientes que no los conocen, y olvidar al vendedor, al que está en la primera línea de fuego, ¿verdad? Que ese es el que tiene el tacto principal. Ir con el vendedor, también hablar con el vendedor más allá del cliente para conocer esa relación y lo que piensa el vendedor del cliente, también es una buena forma de poder apostar a lo que decís vos. La tecnología, perfecto, pero el envío del producto, seguirlo a ese cliente, sus ganas, sus usos, sus costumbres, cómo compra, todo eso es importante de conocer el cliente realmente, y a veces más allá de enfocarnos muchos en, ok, a ver, datos, millones, formas de medición, muchas, también en conocer al público interno, al que se comunica con ese cliente, ¿sí? Y quizás eso es un dato más humano que, por más tecnología que haya, no debemos abandonar nunca el dato humano de preguntar, yo qué sé, de cómo ve esa parte el vendedor, o el cajero, o el que sea, o el de call center, de cómo ve al cliente, ¿sí? Eso es todo lo que quería comentar. Gracias por la charla y por la información. Gracias, No, gracias a vos, Matías. Y bueno, sí, para cerrar esta consulta, es lo que veníamos diciendo, esto de tener la capacidad de centralizar datos del mundo físico y del mundo online. Bárbaro. Chicos, tenemos una última pregunta. Dice, ¿cuál sería una media de la tasa de abandono de carrito? Bueno, Nati, te dejo a vos empezar. Y lo que pasa es que eso va a estar muy dado también de, cómo, es lo que mencionaba Pablo en su presentación, digo, ¿por qué se está dando esa tasa de rebote, para llamarlo así de alguna manera, de abandono del carrito? Digo, lo llevamos, lo convencimos, puso los productos en el carro y después no finalizó esa compra. ¿Por qué está sucediendo eso? Digo, no estamos ofreciendo los métodos específicos de métodos de pago, estamos ofreciendo, o tal vez el proceso de entrega después es muy costoso.
Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a analizar para la tasa de rebote o de abandono de carro. Sí, totalmente. O sea, que yo creo que abarca diversos factores. Podemos decir, bueno, tenemos una tasa de abandono, no sé, del 50, del 60, del 40, pero para mí, particularmente, ese dato es relevante justamente, como decía en la presentación, cuando empezamos a entender el por qué. Viene por el lado que nos faltan medios de pago, viene por el lado que nos falta financiación, viene por el lado de que no tenemos, no sé, las indicaciones de logística adecuada, las políticas de garantía o de evolución, no tenemos una ficha de producto clara al momento de checkout que aclare digamos, todas las menciones de ese producto, somos confusos con el mensaje, no sé, pienso en moda, por ejemplo, no podemos seleccionar fácilmente el talle, el color o lo que queremos. O sea, yo creo que es muy difícil determinar un porcentaje en ese sentido, porque nada, pueden ser diversas las variables que lleven a eso, y por eso la importancia de estudiarlo. O sea, creo que ahí radica la importancia de hacer un doble clic sobre esa métrica, de nuevo, sea la cual sea, y entender el porqué. Creo que en este caso, a ver, que se entienda bien lo que digo, porque el número siempre es lo más importante, pero en este caso particular, es hasta mucho más importante que el número en sí mismo, entender la razón y trabajar en consecuencia. A mi entender. Bien. Sí. Bien. No tenemos más dudas, no sé si quieren agregar algo más. No, de mi lado, agradecerles a todos por el tiempo. Obviamente, Cami, te compartiremos la presentación para que la puedas hacer llegar. Y de mi lado está el correo, el de Cami también, el de Nati también, están los correos de ambos en las presentaciones. Así que lo que necesiten, creo que hablo en nombre de los dos, pueden escribirnos tranquilamente para nada, seguir las charlas que quieran en los tópicos que más les interese y podamos ayudar y aportar, que en definitiva esa es la idea de la Cámara. Bárbaro. Sí. Bueno, en cuanto a eso que están diciendo ustedes, perdón, Nati, ¿vas a decir algo? No, sí. En cuanto a eso que estaban diciendo, vamos a subir el video a YouTube, así que si alguien quiere el link o lo que sea, nos lo pueden pedir. Seguramente les mandemos una encuesta en unos días y capaz que está incluido ahí el videito, así lo pueden mirar en otra instancia. Si no tienen nada más para decir, yo les agradezco a ustedes por haber participado, les agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos de vuelta y les vamos a dejar un video institucional para finalizar. ¿No? Así que me despido yo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.